La justificación de la moral es un tema en el cual noto que la mayoría de las personas usan respuestas muy rebuscadas cuando realmente no es necesario. La justificación es simple. La moral existe porque es útil. La moral nos resulta beneficiosa y por eso la tenemos. Es una buena herramienta para sobrevivir y sirve para mejorar nuestra calidad de vida, así como la expectativa. Esa es toda la justificación necesaria. Es nada más que uno de los muchos medios que usamos los seres vivientes para prolongar y mejorar nuestra existencia. Hay que recordar que la moral son básicamente códigos de conducta, lo que consideramos que es aceptable, lo que no es aceptable, lo que está bien, lo que está mal. Y nosotros no somos la única especie que lo tiene. Hay varias especies en el reino animal que tienen moral, que tienen sus propios códigos de conducta. Cualquier animal que viva en grupo necesariamente necesita de códigos de conducta para permitir que la convivencia en un grupo sea posible. Hay una razón por la cual nunca se oye hablar de la moral del tiburón blanco, de la moral de las serpientes. Son animales que viven solos, solamente se encuentran con otros miembros de su especie para reproducirse cuando están en temporada de aparearse o porque están compitiendo por algo. Entonces muy posiblemente se van a enfrentar o se van a matar los unos a los otros. En este aspecto para ellos no sería bueno tener una moral. Sería de hecho algo muy riesgoso para su supervivencia. Imaginemos por un instante que los seres humanos fuésemos una de estas especies. Fuésemos una raza de seres que sobrevive mucho mejor estando solos de lo que podría sobrevivir estando con otros miembros de su propia especie. ¿Tendríamos una moral? No. Si somos una especie que sobrevive mucho mejor por separado, entonces cualquier otro ser humano que uno ve sería automáticamente competencia. Sería alguien que te podría quitar tu territorio, sería alguien que te podría quitar tu comida. En ese caso, lo más probable es que si vemos otro ser humano intentaríamos o alejarnos, o alejarlo a él, o posiblemente nos mataríamos. No tendría sentido, por ejemplo, algo como no hay que matar a otras personas. Algo que para nosotros es tan aceptado, algo tan básico como que no hay que matar a otro ser humano. Sería completamente contraproducente si nosotros realmente sobreviviríamos mejor estando completamente aislados el uno del otro y otro ser humano podría ponernos en peligro. No todos los miembros de una especie necesariamente tienen que colaborar entre ellos y vivir en grupos. Eso pasa en especies sociales como la raza humana. Y como ya dije, si entendemos este simple hecho de que los códigos de conducta sirven para que sea posible una convivencia en grupo, y esto nosotros lo queremos porque nos damos cuenta de los beneficios que trae, entonces es más que obvio que la razón por que la moral existe es para mejorar nuestra calidad de vida y para permitirnos vivir por mucho más tiempo. Es un mecanismo de supervivencia. Esa es toda la justificación necesaria. Y de hecho, cualquier persona que diga que su moral no está basada en el bienestar de las personas, que no está basada en mejorar la calidad de vida de las personas, ni la supervivencia de las personas, cualquier persona que diga que su moral no está basada en eso, nadie va a aceptar que su moral es válida. Esto no creo que haya mucha explicación que tenga que darle. Cualquiera que esté viendo este video que no sea un completo psicópata va a entender por qué si alguien le dice que su moral no tiene nada que ver con el bienestar ni propio ni el de nadie más, entonces su moral no sirve. Su moral es algo completamente inútil. ¿Qué sentido tiene una moral que no ayuda a nadie? Ahora, alguno de ustedes seguramente se va a haber tentado a decir, y bueno, ¿y qué hay de alguna moral que simplemente me beneficie a mí y no al grupo? Bueno, esto es una mentira. Esto no existe. El ser humano es un animal social. No existe un ser humano que sea el equivalente a un tiburón blanco. Cualquier ser humano viviendo absolutamente solo, aislado de otros seres humanos, su calidad de vida y su estimado de vida van a bajar exponencialmente. El estimado de vida y la calidad de vida aumenta mucho en una sociedad funcional. Aun si una persona es completamente egoísta, aun si una persona solo se preocupa por uno mismo,
esta persona tiene que entender que si no tiene hospitales que lo curen cuando él esté herido o está enfermo, si no tiene personas trabajando para proporcionarle alimentos, si no tiene personas trabajando para proporcionarle fuente de energía, si no tiene personas que construyan refugios que lo mantengan protegido, su calidad de vida y su estimado de vida se caen al suelo. Un ser humano viviendo completamente solo, sin ayuda de nadie, realmente puede ser que literalmente viva apenas unos meses. El estimado de vida no es muy alto sin ayuda de nadie ni de nada. De nuevo, los seres humanos no somos tiburones blancos, dependemos el uno del otro. Al menos para tener una vida deseable, dependemos el uno del otro. Así que si uno dice, bueno, a mí solo me preocupa a mí mismo, realmente no me preocupa nadie más que yo. De todas formas, si realmente pensás eso, te conviene que haya una sociedad funcional. Te conviene que haya personas que te puedan proveer alimentos que de otra forma jamás podrías conseguir o producir solamente vos. Te conviene que haya personas que te provean de refugio. Te conviene que haya personas que te puedan curar si estás enfermo o herido. Te conviene que haya personas trabajando para darte fuentes de energía que jamás podrías tener vos solo. Te conviene que haya personas trabajando para que creen cosas que jamás podrías tener vos solo. Esto es algo que conviene, aun si dejamos de lado toda empatía por otro ser humano, a todos nos conviene que haya una sociedad funcional. Hasta la persona más egoísta del mundo le conviene que haya una sociedad funcional. Y ahora, algunos de ustedes, todavía menos, pero seguramente se van a sentir tentados a decir, ¿y qué pasa si a una persona no le interesa ni la supervivencia del resto, ni la propia? Bueno, en ese caso, si a una persona realmente no le interesa estar vivo, entonces esa persona se va a matar. No es una persona que está deprimida, es una persona que simplemente, si una persona realmente no quiere vivir, se mata. Entonces no tiene mucho sentido hablar de la moral. Puede que suene un poco frío o cínico lo que estoy diciendo, pero es cierto, si una persona literalmente no tiene ninguna intención de seguir con vida, no hay mucho sentido en hablarle de la moral para empezar. Uno podría decir, no, se puede intentar ayudar a esa persona que no se mate y todo eso, sí, pero una vez que una persona no quiere morir y quiere seguir con vida, entonces ya no cuenta como una persona que realmente no le interesa su propia vida. Si literalmente esa persona está en un estado que no le importa su propia vida, entonces ningún tipo de discusión acerca de la moral tiene sentido. Y en el momento que esa persona sí quiere vivir, entonces el argumento planteado anteriormente es igual de válido que con cualquier otra persona. Ahora, dejando en claro esto, dejando en claro por qué la moral existe y cuál es la única justificación que se necesita, voy a pasar a otro tema. Pero de nuevo, quiero repetirlo. Si una moral no sirve para mejorar la calidad de vida de nadie, si no sirve para promover el bienestar, entonces esa moral no sirve. Esa moral es una herramienta no útil para la supervivencia. Esa moral se puede decir que no sirve para nada. Esa moral ningún otro ser viviente que viva en grupo la va a poseer. Si algún ser viviente que vive en grupos posee esa moral, es malo para su supervivencia. Ahora, muchos van a decir que la moral debe ser objetiva. Y yo digo que es imposible que la moral sea objetiva. ¿Por qué? Porque si hablamos de moral, ¿qué es lo que compone una moral? Estamos hablando de códigos de conducta, estamos hablando de valores morales. No puede existir un valor sin alguien que esté dando ese valor. ¿Entienden a lo que me refiero? Un vaso de agua en medio del desierto es muy valioso para una persona que se está muriendo de sed. Un vaso de agua en medio de una ciudad es más o menos valioso para una persona que tiene ganas de tomar algo, pero no mucho. Y un vaso de agua en un planeta completamente desolado, sin ningún ser viviente, no tiene ningún valor para nada, ni para nadie. No sé si me explico lo que quiero decir. La moral no puede existir si no hay seres vivientes con conciencia que estén viviendo en grupo. De lo contrario, no existe ninguna moral. Imaginémonos un planeta
sin nada de vida. ¿Se puede decir que hay moral en ese planeta? ¿Va a ocurrir en algún momento algo moral o inmoral ahí? No. ¿Cómo podría ocurrir algo moral o inmoral si no hay vida? Ahora, supongamos un planeta lleno de vida vegetal. ¿Podría existir algo moral o inmoral ahí? No. De nuevo, ¿qué podría hacerle un árbol a otro árbol que sea considerado inmoral? Va a pasar lo que tenga que pasar en la naturaleza, es todo lo que ocurre naturalmente, pero nunca va a poderse decir que un árbol acaba de cometer un crimen, que un árbol acaba de actuar maliciosamente para perjudicar y ocasionar sufrimiento a otro árbol. No es así como funciona. La moral no puede existir si no hay seres vivientes con la capacidad de pensar. ¿Me entienden? Si, de hecho, estos seres vivientes que pueden pensar, supongamos que hay un planeta lleno de seres humanos, y los seres humanos estos son la única especie pensante en todo el planeta. Pero cada ser humano vive tan lejos de otro ser humano que no hay nada que ningún ser humano pueda hacer que pueda afectar negativa o positivamente a otro ser humano. Ningún ser humano tiene ni los medios de transporte ni los recursos para afectar a cualquier otro ser humano. Las distancias simplemente son demasiado grandes. ¿Podría algún ser humano ahí hacer algo moral o inmoral? No. ¿Cómo podría? Aún en un planeta donde hay vida y donde hay seres humanos, no se puede decir que hay una moral si ningún ser humano tiene contacto con ningún otro ser humano. ¿Cómo podría un ser humano hacer algo considerado moral o inmoral si ninguna de sus acciones jamás van a afectar absolutamente a nadie? De nuevo, la moral surge en seres vivientes que viven en grupo como una herramienta para que esa convivencia sea posible y así mejore la calidad y el estimado de vida de esos seres. De otra forma, la moral no existe. Esto no es simplemente mi opinión. Ningún ser viviente que no viva en grupo tiene códigos de conducta para vivir en grupo. Ni siquiera se necesita pensar mucho en esto, es bastante obvia la razón por la cual esto es así. Ahora, el hecho de que la moral siempre va a depender de una mente, siempre va a depender de que exista un grupo de seres que son capaces de tomar decisiones. ¿Eso hace que la moral sea más o menos válida por ser subjetiva? No. De nuevo, para que algo sea objetivo, no tiene que depender de ningún punto de vista. No tiene que estar atado a ninguna mente. Pero eso no hace que la moral sea menos válida. A pesar de que la moral, por definición, siempre va a ser subjetiva, ya que la moral es una herramienta para sobrevivir y para mejorar nuestra vida, uno puede decir cuando una acción es moral o inmoral. Si una acción está causando sufrimiento innecesario a varias personas y está ocasionando muertes, todos podemos decir que esa acción es inmoral, porque va en contra de lo que se supone que la moral tendría que hacer, es algo que no es beneficioso para nadie. Ahora, si una acción ayuda a muchas personas y salva la vida de muchas personas, todos podemos decir que obviamente es algo moral. La moral sirve para mejorar nuestras chances de supervivencia y para mejorar nuestra vida. Planteando un objetivo, a pesar de que la moral sea subjetiva, se puede decir objetivamente cuándo está fallando la moral a cumplir estos requisitos. Aunque la moral sea subjetiva, el efecto es el mismo, así fuera objetiva. Porque hay una meta, hay un objetivo que se tiene bien en claro por el cual existe la moral. Entonces cualquier cosa que no ayude a lograr ese objetivo, se puede decir que no está siendo moral o que en todo caso no es algo que ayude. Por ejemplo, tal vez si hablamos de algo que no sea moral lo puedan entender mejor. La lógica. La lógica no puede existir si no hay seres pensantes. No se puede decir que un ser que no piensa está teniendo un razonamiento lógico. ¿Eso qué quiere decir? Que como la lógica depende de nuestra mente,
¿La lógica no sirve? No. A ver, la lógica y la moral nunca van a ser como la gravedad. La gravedad no depende de ningún ser viviente que la esté experimentando. La gravedad existió antes de que haya vida, y aun si toda la vida en el universo se acabara ahora mismo, seguiría habiendo gravedad. Es completamente objetiva. No depende del punto de vista de nadie. Pero conceptos creados por mentes inteligentes siempre van a ser subjetivos. Siempre van a ser subjetivos a las mentes que los crearon. Pero eso no los hace menos válidos. Obviamente no son una fuerza que abarca todo el universo, pero eso no quiere decir que no nos sirva. A pesar de que la lógica sea algo creado por los seres humanos, eso no quiere decir que la lógica no tenga ningún valor, o que no se pueda decir objetivamente que es algo lógico y que es algo ilógico. Las matemáticas también fueron creadas por los seres humanos. No existía la matemática en el universo si no existe ningún ser capaz de pensar y capaz de decir, esta cantidad de ítems, agregándola a esta cantidad de ítems, me va a dar esta cantidad de ítems. Pero eso no quiere decir que es solo cuestión de opinión, que si tengo una manzana y me dan otra manzana, voy a tener dos manzanas. Si alguien dice, yo opino que si me das una manzana y otra manzana, yo termino teniendo 1.000.000 de manzanas, esa persona se puede decir que objetivamente está equivocada. De la misma forma, nuestra moral es creada por el hombre. Pero eso no quiere decir que moralmente no hay respuestas correctas e incorrectas. En sí, me gustaría terminar el video ahora, pero el video no estaría completo si no respondo a un argumento que me suelen presentar muchas veces los creyentes, que con su Dios la moral es objetiva. Y esto no es así. La razón más obvia es que yo considero que los libros sagrados fueron escritos por seres humanos. Así que siempre va a ser algo subjetivo, es simplemente moral de otra época. Pero obviamente muchos me van a decir que el problema es que yo no creo en Dios, y que al no creer en ningún Dios yo no creo que ninguna regla de los libros sagrados sea inspirada divinamente, y por eso no creo que sea objetiva. Pero esto no es cierto. Aun si existiese un Dios, aun si se pudiese afirmar, más allá de toda duda, que hay un Dios, y Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, eso no hace a la moral objetiva. ¿Y por qué? Esto es simple. Si uno asume que la moral proviene de Dios, entonces la moral es subjetiva de todas formas. La moral depende del punto de vista de Dios. La moral depende de lo que Dios está diciendo. Tenemos, por ejemplo, al Dios de la Biblia y a la Biblia. En la Biblia, uno puede decir objetivamente que aún si existe el Dios que da esas reglas, entonces ese Dios está equivocado. La Biblia está mal. ¿Por qué? Porque no se necesita de mucho razonamiento para darse cuenta por qué el genocidio, la esclavitud y la discriminación causan sufrimiento completamente innecesario y por qué no es bueno para nuestra supervivencia. Ahora, uno puede decir, pero mi moral simplemente está basada en lo que Dios diga. Mi moral no depende de lo que es mejor para las personas. Mi moral no tiene nada que ver con promover el bienestar. Y si ese es el caso, entonces esa moral no sirve. Porque en ese caso lo que están diciendo es que su moral es obediencia a la autoridad. Si su moral implica todo lo que X diga está bien, entonces eso es todo. No se puede tener ningún tipo de diálogo. Es obediencia a la autoridad. ¿De qué sirve una moral que no tiene como función el bienestar? No solo que va en contra de cada código de conducta encontrado en cada animal que viva en grupo, sino que es algo completamente inútil. Eso no marca algo mejor o algo peor. Eso marca simplemente algo que es.
obediente o algo desobediente, nada más. Y de nuevo, no se puede decir que una moral es objetiva, aun si es dada por un Dios, porque esa moral depende de la mente de ese Dios. Es una moral que depende de un punto de vista. Es una moral que es completamente subjetiva a la opinión de ese ser. No se puede decir una moral objetiva. No se puede decir que esa moralidad objetiva surge a partir del punto de vista de alguien. Es ridículo. Y ahora, hay algo que quiero aclarar, que la mayoría de los creyentes que usan este argumento, que la moral es objetiva cuando viene de Dios, cuando se les dice que Dios hace actos que son completamente inmorales, como matar bebés, como causar genocidio, lo que te dicen automáticamente es, Él lo hace buscando un bien mayor. Las acciones de Dios inevitablemente guían a lo que es bueno. Lo cual, aun si uno acepta esta premisa, uno tiene que entender que lo que te están diciendo es que las acciones de Dios están justificadas porque ellos dicen que tienden al bien común, que tienden a lo que es mejor para nuestra especie. Entonces, están reconociendo que la justificación de la moral es buscar el bienestar, es buscar lo que es mejor. Ellos están diciendo que lo que Dios hace se justifica precisamente por eso. Así que no se puede decir que la moral está completamente aislada, porque aun cuando dicen que la moral no tiene nada que ver con eso y que solo depende de lo que Dios dice, dicen que lo que Dios dice está bien porque causa bienestar. Así que todos, de alguna forma u otra, siempre saben que la moral está relacionada con el bienestar, aun si no lo piensan de esta forma o aun si no se dan cuenta. Pero es más que obvio que todos la justifican utilizando esto precisamente. Es lo que marca si algo está bien o está mal, la cantidad de sufrimiento o bienestar que está causando. Imaginemos, por ejemplo, que hay un Dios. Si ustedes son creyentes, simplemente imaginen que el Dios en el que creen se les acerca y les habla. Y ahora, este Dios les dice que hay una moral que Él determina como objetiva, y que hay estos valores que Él quiere que uno siga, y que si uno sigue estas reglas que este Dios te está dando, Dios se va a asegurar de mandarte al infierno para que sufras por toda la eternidad junto con todos tus seres queridos, y que además de eso, las acciones tuyas por haber seguido estos valores van a causar un sufrimiento terrible a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Habría alguna persona que siguiese esta moral ordenada por un Dios? Si Dios te está diciendo, si me obedeces, vas a ser castigado y vas a traer un sufrimiento inmenso, completamente innecesario, pero si me desobedeces, vas a ser premiado y vas a traer un gran bienestar a las personas. ¿Habría alguna persona que en esta situación obedecería a Dios sabiendo que se va a ir al infierno junto con todos sus seres queridos y que va a causar un daño irreparable en el mundo? Lo dudo mucho. Realmente no lo creo, no creo que nadie haría eso. Lo cual, de nuevo, esto es un punto para lo que yo estoy diciendo. Todo lo que uno justifica como moral o como bueno es algo que va a causar bienestar. Así sea para uno, así sea para los demás, pero nadie va a decir que es algo moral, algo que causa sufrimiento completamente innecesario a uno o al resto de las personas. No solo que muchas personas me dirían que no seguirían esas leyes morales dadas por Dios, en el caso de que el Dios les diga que básicamente lo mejor es desobedecerlo, sino que muchas personas literalmente dirían que esas leyes jamás pueden ser leyes morales si lo único que van a hacer es causar un sufrimiento innecesario. Así que no se puede decir que la moral no tiene nada que ver con el bienestar. Es obvio que todos basan su juicio de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moral o inmoral en esto.